Por favor, busque Efesios capítulo 5, comenzando en el verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, y de su carne, y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Armonía en el hogar. Para que haya la clase de música que nos gusta en el hogar, se debe entonar la misma canción, cantando la melodía y la armonía, o sea, diferentes partes. Y debe haber ritmo cuando en el hogar cantamos juntos. Esto es una ilustración de lo que debe ser el matrimonio y de la música que debe haber en el matrimonio. Dios hizo al hombre y a la mujer diferentes para poder hacerlos uno. Y aunque canten una misma canción, el hombre cantará una parte y la mujer cantará otra parte, armonizando con lo que canta el esposo. Ese es el plan de Dios para el matrimonio. No se necesita ser un científico para saber que hay diferencias entre hombres y mujeres, no solo en lo físico. Hay diferencias psicológicas, fisiológicas y emocionales que pueden variar en grado, pero que son tendencias que no son necesariamente las mismas en cada hombre o en cada mujer. Hablamos del divino diseño de Dios, cómo Dios hizo al hombre y a la mujer. Dios enseña que el hombre debe ser el proveedor y la mujer es su ayuda idónea. El hombre es el proveedor y el protector de la mujer porque ella es la dadora de vida. El hombre es la cabeza del hogar, el líder de la familia, y la mujer es la que nutre y la que pone belleza y adorna el hogar. Por eso el hombre es más fuerte físicamente que la mujer. La mujer es más tierna y más frágil por naturaleza. Los hombres, al enfrentar un problema, se meten de cabeza en él. La mujer mira los problemas emocionalmente y se mete de corazón en ellos. Y si bien es cierto que el hombre es la cabeza del hogar, la mujer es absolutamente el corazón del hogar. Como la responsabilidad del hombre es el proveer, generalmente está orientado hacia el éxito. Las mujeres, por lo general, están orientadas hacia la seguridad. Los hombres tienden a ver el cuadro total de sus metas, mientras que la mujer mira los obstáculos en el camino hacia la meta y es más perceptiva en los detalles. Los hombres a veces se caracterizan por ser insensibles, muy rudos, como una roca para las emociones, mientras que las mujeres son más sensitivas y a veces demasiado crédulas y confiadas. Por lo tanto, es evidente que Dios nos hizo diferentes para poder hacernos uno. Bien,
Pedro dice que somos los herederos de la gracia de la vida, o sea, juntos heredamos esa bendición. Mi amigo, yo no creo que usted pueda heredar la bendición de su matrimonio sin su esposa, así como ella no la puede heredar sin usted. Espero que esposas y esposos entiendan esto muy bien. Espero que recuerde que el hogar, el matrimonio, tiene un diseño divino y que existen definitivas diferencias. Pero no solo eso, sino que tiene dinámicas direcciones. Veamos cómo Pablo toma la historia relatada en Génesis y la trae al Nuevo Testamento para decirnos cómo debemos aplicar estos principios en nuestros días. Permítame decir que en la actualidad tenemos una generación joven que está muy pero muy confundida. Me recuerda el cuento del gallo que vio un plato de huevos revueltos y le dijo a la gallina: «Mira cómo terminaron nuestros hijitos». En términos generales, nuestros jóvenes están confundidos. No saben si están siendo criados por un hombre afeminado o por una mujer masculinizada. En la actualidad se está tratando de borrar las distinciones sexuales, y esto debido a las radicales feministas. Las radicales feministas no son más que la demostración del fracaso de los hombres en ser lo que deben ser como hombres. Tenemos una generación de hombres minúsculos en vez de hombres maduros, hechos y derechos. La epidemia de divorcios, la homosexualidad, el lesbianismo, el abuso sexual, la promiscuidad, la perversidad, las depravaciones sociales, los disturbios emocionales, los suicidios, creo que primordialmente involucran a los hombres. Cuando Eva fracasó en el jardín del Edén, Dios no le culpó directamente a ella. Dios culpó a Adán por el fracaso de Eva. Y los hombres debemos admitir nuestra responsabilidad. Con eso en mente, quiero compartir con usted 5 cosas que los hombres debemos hacer. A veces cuando estudiamos el capítulo 5 de Efesios, las mujeres de inmediato piensan: ya va a hablar de la sumisión de la mujer. Pues quiero decirles que este capítulo es más fuerte para los hombres cuando lo interpretamos correctamente. ¿Qué es lo que usted debe hacer si quiere ser un hombre total y no una caricatura de hombre? Si usted quiere tener verdadera masculinidad, si le gustaría demostrarles a sus hijos cuál fue la intención de Dios al crear al hombre y cuál es el diseño divino del hombre, usted lo va a encontrar aquí en la Biblia. Primero debe asumir su responsabilidad. Efesios 5, 22 y 23 dice: «Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador». Algunas veces a eso llamamos la cadena de mando. Pero la cadena de mando no es la mejor forma de describirlo. De lo que se habla aquí realmente es de la cadena de responsabilidad. El ser la cabeza literalmente significa que usted es responsable. No significa que usted existe para que sus necesidades sean satisfechas porque usted es la cabeza. Significa que usted existe para satisfacer o suplir para las necesidades de los demás. Anote al margen 1 Corintios 11:3, en donde el apóstol Pablo dice: «Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo». El gran problema en estos días es que hay muchos hombres que no han asumido la responsabilidad que les corresponde y quieren ejercitar el liderazgo, pero sin ninguna responsabilidad. Ahora, cuando se le dice a la mujer que debe estar sujeta a su marido, significa que ella espera y confía en él, no que ella sea su esclava. Y ella está ahí para que su esposo supla para sus necesidades básicas. El hecho de que ella se someta a usted, mi amigo, significa que usted tiene la responsabilidad de cuidar de ella y su liderazgo debe ser
un liderazgo servicial. La sumisión de la mujer no significa de ninguna manera inferioridad. El diablo ha hecho circular la creencia de que si una mujer se somete a su marido es inferior. Esa es una mentira nacida en el corazón del padre de las mentiras. En Filipenses 2, desde el verso 6, Pablo, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Jesús tomó el camino de la humildad y de la obediencia, y Dios le exaltó. El diablo tomó el camino de la rebelión y el orgullo, y Dios lo expulsó del cielo. Escúcheme, nunca nos parecemos más a Jesús que cuando tenemos un espíritu de sumisión, y siempre seremos más como el diablo cuando tenemos un espíritu de rebelión. Sumisión no es inferioridad. Jesús, por ser sumiso al Padre, de ninguna manera es inferior al Padre. Si Dios el Padre es la cabeza de Cristo, el Hijo, ¿le hace al Hijo inferior al Padre? De ninguna manera. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son lo mismo de iguales y lo mismo de eternos. Es pura blasfemia y una distorsión de una básica doctrina cristiana el decir que hay niveles de inferioridad en la Trinidad. La esposa no es inferior cuando está en sumisión a su esposo. La sumisión cristiana es sencillamente el que dos iguales se sometan voluntariamente el uno al otro para que Cristo pueda ser glorificado. Mucho se habla de que el matrimonio es como una sociedad, pero esa no es la mejor forma de describirlo. Un notable consejero matrimonial cristiano, al hablar de el rol del hombre en la familia, dice: al pensar en la familia, no vea a esposo y esposa como socios, porque en una sociedad, en realidad, no existe una cabeza. Lo que se tiene son decisiones hechas por medio de votos, y la decisión que tiene el mayor número de votos es la decisión válida para la corporación. La analogía que mejor cuadra para marido y mujer es equipo. Los dos forman un equipo, pequeño, cierto es, pero equipo al fin. En cualquier equipo siempre habrá un capitán y un entrenador o director técnico. Por lo general, es el entrenador el que determina el plan de juego, no necesariamente el capitán del equipo. ¿Significa esto que el marido es superior a la mujer? No. Sencillamente es el capitán, siguiendo las instrucciones de su entrenador. En esta analogía, el Espíritu Santo es el entrenador y las instrucciones están en la palabra de Dios. El matrimonio es como un equipo y eso no significa que el hombre sea más competente que la mujer. Cuando hablamos de asumir responsabilidad, el marido puede delegar autoridad, pero no responsabilidad. En nuestra casa, mi esposa se encarga de las finanzas. Yo muy rara vez firmo un cheque. Ella tiene un don especial para manejar las finanzas del hogar. He delegado esa autoridad en ella y por lo tanto ella tiene autoridad para hacer todas esas cosas. Pero aunque ella tiene la autoridad, ella no lleva la responsabilidad. Por favor, escúcheme cuidadosamente. No hay forma de que yo pueda eludir mi responsabilidad. Si todo marcha bien financieramente, ella será alabada. Pero si algo anda mal financieramente, yo soy el responsable. ¿Por qué? Porque aunque yo delegue autoridad, jamás puedo escapar de mi responsabilidad. Por lo tanto, la gran tragedia de nuestros días es el fracaso de los hombres en asumir su responsabilidad.
¿Sabía que el Señor Jesucristo no demandó este liderazgo? ¿Sabía que el Señor Jesucristo no obliga a nadie a que acepte su señorío? Quiero decir, si Él forzara su señorío en nosotros, cierto que seríamos un poco mejor de lo que somos en algunas cosas, pero nos volveríamos simplemente como robots. Debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y no demandemos liderazgo, porque el respeto y la confianza deben ser ganados. Y es el Señor Jesucristo quien se ha ganado mi respeto y mi confianza. Si usted es un esposo y está teniendo dificultades asumiendo el liderazgo en su hogar, no busque que confíen en usted. Busque primero que le respeten. Que su esposa le respete porque usted es un genuino hombre de Dios. Y la confianza vendrá automáticamente. Es una red de seguridad para la esposa en respetar el liderazgo de su esposo. Él puede delegar autoridad, pero no responsabilidad. Usted es la cabeza del hogar. Asuma esa responsabilidad. Segundo, deje que su esposa sepa que ella es la número 1 en su vida. Su esposa debe saber que ella está antes que los hijos y antes que sus propios padres. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mi esposa sabe que entre los billones de seres humanos que viven en este planeta, para mí ella es la número 1. Y yo sé que para ella soy el número 1. Me da un sentido de seguridad el pensar que de toda la gente que vive en la tierra, hay una persona que me ama más que cualquier otra persona y que yo la amo de la misma manera. Y debo tratarla como Cristo trata a la iglesia. Cristo se dio a sí mismo por la iglesia. Algunos hombres podrán no ser culpables de adulterio físico, pero son culpables de adulterio emocional. Comparten otras cosas con otras mujeres, cosas que solo deben compartir con sus esposas. Y permítame decir que el adulterio emocional puede guiar al adulterio físico. Y aunque eso no llegue a suceder, el adulterio emocional es un crimen y un serio pecado contra Dios y su esposa. Su esposa debe ser absolutamente la número 1 en su vida. Si usted es un esposo cristiano, estará entendiendo todo esto mucho mejor. Si no lo es, estará luchando con su machismo, que no le permite ver el plan divino de Dios para el hogar. Tercero, proteja a su esposa de traumas emocionales. Efesios 5, 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. De esa manera deben amar los maridos a sus mujeres. Eso significa que usted debe protegerla de traumas emocionales y daños. Amigo, es su trabajo y su responsabilidad. Es su trabajo el ver, vigilar que nada manche a su esposa, ni que sea usted mismo quien bote basura emocional o intelectual sobre ella. Después de un día de trabajo, no llegue por la noche a descargar cosas sobre su esposa que pueden ser abrumadoras para ella. En esto hay que ser cuidadosos, porque ella quiere que usted comparta con ella sus inquietudes diarias. Ella quiere saber qué le preocupa, porque quiere llorar con usted, suspirar con usted y brindarle la ternura que solamente una esposa puede brindar. Haga que el final del día sea el tiempo más valioso entre usted y su esposa. Si yo llego a la casa y voy directamente a mi oficina o directamente a leer el periódico o ver la televisión, le he fallado a mi esposa. Cuando llego a casa, de inmediato busco a mi esposa.
La abrazo prolongada y fuertemente y le digo que le amo. Eso es muy importante. Esos primeros minutos que le dedico a ella, tan pronto llego a casa, le están diciendo que ella es la número 1 en todo el mundo. No llego a casa para derramar sobre mi esposa basura emocional, sino para ver en qué puedo ayudarle, para presentármela a mí mismo, sin mancha. Pero Pablo también menciona ni arruga. Y esa es una palabra interesante. Denota una especie de herida interna, un trauma que literalmente se presenta a veces en el rostro. No hablo de las arrugas normales que todos tenemos o tendremos, o de las patitas de gallo o de gallina al lado de los ojos. Hablo del trauma que a veces llega a la vida de una mujer que ha vivido con un hombre que no ha cumplido con su responsabilidad y no la ha amado como debería haberla amado. En sus rostros usted puede ver el trauma que viven, y no solo el trauma, sino el dolor emocional que viven. Alguien ha sugerido que a los 20 años de edad una mujer tiene el rostro que Dios le ha dado. A los 30 años tiene el rostro hecho posible por medio de cosméticos. A los 40 años tiene el rostro que un masajista y un estilista de pelo le dan. A los 50 años tiene el rostro que refleja la forma en que su esposo lo ha tratado. Y de allí en adelante tiene el rostro que ella quiere tener. El marido está para proteger a su mujer. El deber que Dios nos ha dado, y hablo directamente a los hombres, a los esposos, es hacer de nuestras esposas más radiantes, hermosas, cristianas, sin mancha ni arruga, emocional o espiritualmente hablando. Cuarto, haga que su esposa se sienta segura. Veamos Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. La palabra sustentar significa alimentar, nutrir. Cuando usted tiene hambre, quiere comer. Cuando tiene sed, quiere beber. Usted quiere satisfacer sus necesidades. Como esposo, es su responsabilidad el proveer el alimento físico, psicológico, emocional y espiritual que su esposa necesita para crecer. Usted debe nutrirla, ayudarle a crecer. Pero no solo la sustenta, sino que la cuida. Y esta palabra cuidar, en el original literalmente significa abrigar con calor humano. Una buena ilustración de esto es una gallina empollando huevos. Y cuando está empollando, nada ni nadie podrá hacer que abandone su labor. Y estará empollando esos huevos hasta que los pollitos nazcan. Lo que ella está haciendo es abrigando con el calor de su cuerpo los huevos. No es cuestión de simplemente romper la cáscara. Es necesario el calor del cuerpo de la gallina para lograr el objetivo final, que los pollitos nazcan. Maridos, ¿sabían que nuestras esposas necesitan sentirse abrazadas y abrigadas por el calor de nuestro cuerpo? Sustente y cuide a su esposa. Escuché de una mujer que sufrió un ataque parcial de catalepsia. La llevaron donde un psiquiatra y él no conseguía hacerla reaccionar. Finalmente se le ocurrió una idea. Abrazó de frente a la mujer y le dio un prolongado beso en la boca, y unos segundos después ella respiró y salió de su estado cataléptico. La vida regresó a su rostro, adornado ahora con una feliz sonrisa. El psiquiatra, complacido por el resultado de su tratamiento, le dijo al esposo de la mujer: «Amigo, eso es lo que su esposa necesita cada día». Y el hombre contestó: «Oh, gracias, doctor. Entonces la puedo traer todos los días a esta misma hora». Ay, hombres, necesitamos entender lo que significa
abrigar con calor humano a nuestras esposas. Ahora, permítame decirle que es el esposo el que debe tomar la iniciativa. Pablo dice que debemos amar a nuestras esposas. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Piense en eso. ¿Quién tomó la iniciativa? Jesús. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Busque Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. No somos nosotros los que estamos golpeando la puerta. Jesús es el que llama para que nosotros abramos la puerta. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. En la relación matrimonial es el esposo quien debe tomar la iniciativa. Él es el iniciador y ella es la que responde. Vayamos al Cantar de los Cantares. Quiero mostrar algo muy interesante. Cómo los esposos deben amar a sus esposas. El Cantar de los Cantares es en realidad un poema de amor. Una canción de amor que por analogía se aplica al amor que Cristo tiene por su iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 8, el esposo, haciendo referencia a su compañera, dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres. Él se dirige a ella con un hermoso lenguaje. Veamos el verso 15. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres bella. Y le sigue brindando palabras cariñosas y románticas. Es una forma increíble de expresión. Y algún esposo este mismo momento estará pensando, ¿y por qué yo no puedo expresarme de esa manera? Bueno, a lo mejor usted necesita trabajar en eso. Y el capítulo 4, los 5 primeros versos, es un retrato alegórico impresionante de la belleza física de ella. En el capítulo 5, verso 2, ella es ahora la que habla y dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Ella ha estado esperando toda la noche por él. Y cuando él llega y llama a la puerta, ella le pide que espere un momento y le dice, me he desnudado de mis ropas. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Ella aparentemente ya está en la cama y no abrirá la puerta. Pero mire lo que dice el verso 4. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Ella está diciendo que se emocionó ante la sola idea de la proximidad de él. El corazón de ella palpitaba aceleradamente y dice en el verso 5, yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre las manecillas del cerrojo. Todo ese tiempo, mientras no abría la puerta, ella se estaba perfumando. Y no es que no quería abrir la puerta, sino que con la espera, ella quería que él la anhelara más. Los maridos debemos aprender que cuando nuestras esposas dicen no, a veces en realidad ese no significa no. Sencillamente ella quiere ser deseada y es el esposo quien debe tomar la iniciativa. Ahora escúcheme con atención. ¿Sabía que si usted no toma la iniciativa para amar a su esposa y ella toma la iniciativa, le causará un verdadero trauma? Algo en su mismo espíritu sentirá una profunda herida, porque Dios no la hizo para que ella tome la iniciativa. Si ella tiene que tomar la iniciativa, no se sentirá bien. No estoy diciendo que ella no puede ser amorosa hacia su esposo
o que no pueda coquetear con su esposo. Por supuesto que puede. Pero si es que en el concepto total del matrimonio ella tiene que tomar la iniciativa, hay algo vitalmente equivocado en esa relación. Busque Proverbios 7. Recuerde que los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Cristo tomó la iniciativa. ¿Sabe usted cuál es la característica de una ramera o prostituta? Es que ella toma la iniciativa. Proverbios 7:10. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera. Note que la ramera se viste de una forma particular. En la actualidad, en términos generales, los diseñadores franceses, italianos y de otros países prácticamente determinan lo que deben vestir las mujeres. Y algunas mujeres salen a la calle con vestidos que aún dentro de la casa sería vergonzoso que se los pongan. La Biblia identifica muy claramente el atavío de ramera. Y alguna mujer me dirá, pero es que quiero verme atractiva. Eso está bien. Pero ¿se ha preguntado qué es lo que trata de atraer? ¿Sabe que lo que no está a la venta no debe ser anunciado? Sí, una mujer debe verse atractiva. Mire lo que dice Proverbios 31:22. De lino fino y púrpura es su vestido. ¿Por qué una ramera se viste como se viste? De ella, Proverbios 7:11 dice, alborotadora y rencillosa. Amiga, sea usted una señora o señorita, ¿sabía usted que Dios no la hizo para que sea alborotadora y rencillosa? Eso destruye su feminidad. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. O sea, no es una mujer hogareña. Está sin protección. Camina por las calles y plazas buscando clientes que en realidad son víctimas. Y note cómo ella es la agresora. Leamos desde el verso 13. Se asió a él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido hoy y he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Esa es la marca, el distintivo y la forma de actuar de una ramera. Algunos padres me han contado que en la actualidad sus hijos tienen dificultades teniendo citas con las muchachas porque ellas les dicen que si no van a ir a la cama, ¿para qué tener una cita? Eso es algo increíble. Ahora escuche, Dios demanda pureza tanto en el hombre como en la mujer. Pero actualmente vivimos en una sociedad en donde, gracias a las feministas y a los defensores de la moral relativa, las mujeres se han vuelto las iniciadoras y en muchos casos las agresoras. Pero Dios no lo planificó así. Es el hombre quien debe tomar la iniciativa. Recuerde que el hombre está orientado a alcanzar metas. Cuando se enamora seriamente, su meta es el matrimonio. Y cuando se casa, él busca otra meta. Mientras tanto, ella, que también quería casarse, pensaba que eso iba a asegurar su noviazgo eterno. Pero, como él, luego de casarse, persigue otras metas. Ella ahora se pregunta, ¿y qué pasó? Una hija conversa con su madre y le dice, mamá, mi novio está gastando mucho dinero en mí. ¿Qué me aconsejas hacer al respecto? Y su madre le responde,
Por experiencia te digo que así son durante el noviazgo. ¿Quieres un consejo? Cásate con él y verás cómo se terminan los regalos. La voz de la experiencia. Mi amigo, el enamoramiento, el noviazgo, la cortesía, la galantería, la coquetería no debe terminar con la ceremonia matrimonial. De hecho, es su responsabilidad el mantener el fuego del amor conyugal constantemente encendido. Y es usted quien siempre debe tomar la iniciativa. Vuelvo a repetirlo. Dios nos hizo diferentes para poder hacernos uno. Dios le dio al hombre una naturaleza y otra a la mujer. Dios le dio al hombre la masculinidad y la responsabilidad que debe asumir. Dios le dio a la mujer la feminidad que jamás debe perder. Usted le puede dar a su esposa autoridad en algunas áreas, pero usted nunca renuncia a su responsabilidad. Constantemente, hágale saber a su esposa que ella es la número uno en su vida. Protéjala siempre de basura emocional y de traumas internos para que pueda tener una esposa sin mancha ni arruga y sea ella una radiante y hermosa esposa cristiana. Y no se olvide que ella, su esposa, necesita de su ánimo, de su protección, de su calor humano. Tome la iniciativa y descubrirá que hay armonía en su hogar. Yo oro a Dios para que ayude a entender todo esto que es tan importante para nuestra vida hogareña. Que no veamos las cosas materiales como una meta, sino como herramientas para nuestro bienestar. Que no sacrifiquemos a nuestras amadas familias por perseguir riquezas, fama y popularidad. Que estemos listos a sacrificar recursos económicos, tiempo y aún nosotros mismos para alcanzar la meta de tener un hogar cristiano en donde Dios sea glorificado. Oro también por quienes escuchan este programa para que, si todavía no son salvos, entreguen su corazón y vida al Señor Jesucristo. Usted puede hacer esa decisión espiritual este mismo momento. Humíllese delante de Dios, pídale perdón por sus pecados, acepte el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pagando la culpa de sus pecados, invítelo para que sea su Salvador y su Señor, y entréguele desde ahora el control total de su vida. Si usted hace esa decisión, nosotros deseamos participar de su gozo espiritual. Por eso le invito a que nos escriba y nos cuente al respecto. Su carta nos motivará y animará a continuar con estos estudios bíblicos radiales y nos dará también la oportunidad de orar por usted y su familia y su nueva vida en el Señor Jesucristo.